Hola, bienvenidos a Brain Books. Hoy les traigo el resumen de un libro que está dando mucho de qué hablar últimamente, y no es más que Camino de Servidumbre. En medio de la turbulencia económica y la incertidumbre política, surgió una voz que se alzaba en contra de las decisiones colectivas y el control estatal, abogando por la preservación de la libertad individual, una intervención gubernamental limitada, y nos advertía de los peligros de una economía planificada y centralizada. Esta voz, perteneciente al renombrado economista y filósofo social Friedrich Hayek, resuena poderosamente en su destacada obra, Camino de Servidumbre. El libro, publicado por primera vez en 1944, sirve como una advertencia escalofriante sobre los peligros que esperan a las sociedades que se desvían por el peligroso camino del colectivismo y abandonan los principios de libertad personal y mercados libres. Basándose en una gran cantidad de ejemplos históricos y agudas percepciones, Hayek aclara magistralmente cómo la acumulación de poder estatal, impulsada por la ilusión de una planificación centralizada, puede conducir a la erosión de los derechos individuales, la degradación de la prosperidad económica y, en última instancia, la esclavización del espíritu humano. Un ejemplo convincente que Hayek presenta con claridad profunda es el surgimiento de regímenes totalitarios en Europa durante el siglo XX. La catastrófica secuela de la Primera Guerra Mundial dejó a Europa en un estado de caos, mientras los países se esforzaban por reconstruir sus economías y sociedades destrozadas. Fue en este entorno frágil que Hayek presenció el ascenso de gobernantes autoritarios, quienes, alimentados por promesas de seguridad y justicia social, explotaron las vulnerabilidades de la población cansada de la guerra. La manifestación más evidente de esta tendencia se observó en Alemania, con el surgimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Hayek analiza meticulosamente las causas subyacentes del ascenso al poder de Hitler, resaltando el atractivo del colectivismo, la erosión del individualismo y los peligros de una economía planificada. Demuestra cómo la promesa de planificación centralizada, combinada con la propaganda y la manipulación del sentimiento público, creó terreno fértil para que un régimen totalitario tome el control y subyugue eficazmente a toda una nación. A través de la vívida descripción de Hayek, presenciamos el horror y la destrucción que ocurren cuando las personas entregan voluntariamente su libertad a una autoridad central, confiando al Estado todos los aspectos de sus vidas. El tejido social, antes vibrante, se desgarra y las virtudes empresariales, la innovación y la competencia se suprimen brutalmente en favor de la conformidad, el control rígido y la aniquilación de la disidencia. Al sumergirnos en la crítica de Hayek a las ideologías colectivistas, obtenemos una comprensión profunda de la relevancia eterna de sus palabras. Esta comprensión nos obliga a reflexionar sobre nuestro mundo actual, donde la interferencia gubernamental y el ataque a las libertades personales persisten como amenazas potentes. La advertencia de Hayek resuena profundamente, instándonos a examinar la verdadera naturaleza de las decisiones que tomamos, tanto individualmente y como sociedad, y a considerar las consecuencias desastrosas que podrían esperarnos si no prestamos atención a su sabiduría. En los siguientes minutos, emprenderemos un viaje iluminador, recorriendo el paisaje intelectual que Hayek construye magistralmente. A través de su análisis perspicaz, nos encontraremos con una serie de argumentos profundos, cada uno cuidadosamente entrelazado en un tejido coherente de pensamiento, desde el cuestionamiento de la supuesta superioridad moral de la planificación central hasta el análisis del orden espontáneo en la sociedad. El mapa intelectual de Hayek se convierte en nuestra guía, llevándonos a una conciencia más profunda de la importancia de la libertad individual, los peligros del colectivismo y la preservación de una sociedad libre. Al adentrarnos en el resumen exhaustivo de Camino de Servidumbre, te instamos a abrir tu mente y prepárate para cautivarte con el brillante análisis de Hayek, que ha servido de inspiración para muchos personajes influyentes en la actualidad. Por ejemplo, ha sido uno de los grandes referentes del electo presidente de Argentina, Javier Milei. Prepárate para reflexionar mientras navegamos por los intrincados y dolorosos caminos
que esperan a aquellos que se atreven a sacrificar su libertad en busca de una quimera. Un mundo de seguridad e igualdad a expensas de la autonomía personal y del florecimiento humano. Esta odisea intelectual nos ofrece perspicacia, comprensión y, en última instancia, una llamada a la acción para salvaguardar los principios fundamentales sobre los cuales se construye nuestra sociedad. Estos son los 3 conceptos que vamos a explorar en este audio resumen. 1. La planificación central y el control gubernamental de la economía llevan a una pérdida de libertad individual y, en última instancia, allanan el camino hacia la tiranía. 2. La naturaleza compleja y espontánea de los mercados permite la creatividad individual, la innovación y la asignación eficiente de recursos. Y 3. La libertad es una condición necesaria para la prosperidad y el florecimiento humano, y el camino hacia la servidumbre comienza cuando sacrificamos la libertad por la falsa promesa de seguridad. Capítulo 1. La planificación central y el control gubernamental de la economía conducen a la pérdida de libertad individual y, en última instancia, allanan el camino hacia la tiranía. Las repercusiones de la planificación centralizada y el control gubernamental en China no se limitaron a la devastación económica. La falta de libertad individual se extendió a otros aspectos de la vida de las personas, sofocando la autonomía personal y sometiéndolas al control estatal. Bajo el gobierno de Mao, se implementaron estrictos controles sociales y políticos, como la formación de las guardias rojas, que actuaban como ejecutores de Mao y perseguían a cualquiera que se opusiera al régimen. Los ciudadanos fueron despojados de su derecho a expresar opiniones disidentes, practicar libremente su religión o participar en cualquier actividad considerada contrarrevolucionaria. Cualquier forma de individualidad o desviación de la ideología sancionada por el Estado era castigada con penas, encarcelamiento e incluso la muerte. El control centralizado del gobierno sobre la economía desempeñó un papel crucial en facilitar y aplicar este régimen totalitario, ya que permitía al Estado ejercer un inmenso poder y control sobre la vida de sus ciudadanos. Además, Hayek argumenta que la planificación centralizada no solo disminuye la libertad individual, sino que también agrava las tensiones sociales y fomenta la desigualdad. Cuando el Estado controla las actividades económicas, inevitablemente favorece a ciertos grupos e industrias en detrimento de otros, lo que lleva a una concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos selectos. Esto, a su vez, crea una clase elitista privilegiada que se beneficia del sistema, mientras que la mayoría de la población sufre de oportunidades limitadas y la incapacidad de superar sus circunstancias. Para demostrar este punto, examinemos el caso de la antigua Unión Soviética. Bajo la planificación central de Joseph Stalin, el gobierno soviético controlaba todos los aspectos de la economía, desde la agricultura hasta la industria pesada. Esto resultó en escasez generalizada, ineficiencias y un declive en las condiciones de vida de la población. Mientras tanto, la élite gobernante, que incluía funcionarios del partido y burócratas, acumulaba una gran riqueza y disfrutaba de privilegios a los que el ciudadano promedio no tenía acceso. Aunque algunos argumentan que la planificación central es necesaria para abordar la desigualdad, Hayek sostiene que en última instancia perpetúa esta desigualdad al concentrar el poder en manos de unos pocos tomadores de decisiones. En lugar de permitir que el mercado funcione libremente y cree oportunidades para el avance individual, la planificación centralizada restringe opciones económicas, sofoca la innovación y perpetúa un sistema en el que solo unos pocos pueden prosperar. Como recordatorio, Camino de servidumbre de Hayek resalta los peligros de la planificación centralizada y el control gubernamental sobre la economía. Al examinar ejemplos históricos como la China comunista y la Unión Soviética, Hayek demuestra cómo estos sistemas erosionan la libertad individual, fomentan el autoritarismo y perpetúan desigualdades sociales y económicas. El libro sirve como una advertencia contundente contra la seductora atracción de la planificación central y enfatiza la importancia de preservar la libertad personal y permitir que los individuos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones económicas. La naturaleza compleja y espontánea de los mercados permite la creatividad individual, la innovación
y la eficiente asignación de recursos. Además, Hayek argumenta que la naturaleza compleja y espontánea de los mercados permite una asignación eficiente de los recursos. A diferencia de la planificación central, donde un pequeño grupo de individuos decide cómo se deben distribuir los recursos, los mercados se basan en las transacciones voluntarias entre compradores y vendedores para determinar el valor y la asignación de bienes y servicios. Para ilustrar aún más este concepto, Hayek argumenta que la naturaleza compleja y espontánea del mercado confluye en una asignación eficiente de los recursos. A diferencia de la planificación central, donde un pequeño grupo de individuos decide cómo se deben distribuir los recursos, los mercados se basan en las transacciones voluntarias entre compradores y vendedores para determinar el valor y la asignación de bienes y servicios. Para ilustrar aún más este tema, consideremos la industria agrícola global. En una economía planificada centralmente, el gobierno dirá qué cultivar, cuándo y dónde cultivar y cuánto producir. Este enfoque de arriba hacia abajo a menudo conduce a ineficiencias y asignación incorrectas de recursos, ya que los planificadores carecen de la información y la experiencia necesarias para tomar decisiones precisas. En el otro lado, tenemos a una economía de libre mercado, en donde los agricultores son libres de elegir qué cultivos cultivar en función de sus condiciones locales y la demanda del mercado. Este proceso de toma de decisiones descentralizado permite a los agricultores utilizar su conocimiento local de las condiciones del suelo, el clima y las preferencias de los consumidores para determinar el uso más eficiente de sus recursos. Como resultado, los recursos se asignan de manera más efectiva, asegurando que los cultivos se cultiven en las regiones con las condiciones más adecuadas y que los consumidores tengan acceso a una amplia variedad de productos agrícolas. El mecanismo de precios, que es un aspecto fundamental de las economías de mercado, desempeña un papel crucial en la coordinación de las acciones de millones de individuos y empresas. Los precios sirven como señales que reflejan la escasez relativa y el valor de bienes y servicios, permitiendo a las personas tomar decisiones informadas sobre su consumo y producción. Para entender esto mejor, examinemos el mercado de viviendas. Cuando la demanda de viviendas supera la oferta, los precios aumentan, lo que indica a los desarrolladores y constructores que hay una oportunidad rentable de construir más unidades de vivienda. Esto incentiva a las empresas a invertir en nuevos proyectos de construcción, aumentando la oferta de viviendas y eventualmente haciendo que los precios vuelvan a equilibrarse. Por otro lado, si la demanda de viviendas disminuye, los precios caerán, indicando a los desarrolladores que ajusten sus niveles de producción en consecuencia. Este constante ajuste de precios asegura que los recursos se dirijan hacia los sectores más demandados, evitando la sobreproducción o subproducción de bienes y servicios. El énfasis de Hayek en la importancia de los mercados para fomentar la creatividad individual, la innovación y la asignación eficiente de recursos también se puede ver en otras industrias. Tomemos la industria de la moda como ejemplo. En este mercado altamente competitivo, los diseñadores y marcas se esfuerzan constantemente por crear productos únicos y deseables para captar la atención del consumidor. Esta competencia impulsa la innovación y la creatividad, resultando en una corriente constante de nuevas tendencias y estilos. A través del mecanismo de mercado, las preferencias y gustos de los consumidores se comunican a los productores, permitiéndoles adaptarse y satisfacer las demandas cambiantes. En conclusión, los argumentos de Hayek en Camino de Servidumbre destacan el papel vital que desempeñan los mercados en fomentar la creatividad individual, la innovación y la asignación eficiente de recursos. La naturaleza descentralizada de los mercados permite las decisiones autónomas de los individuos, lo que lleva a la aparición de centros de innovación como Silicon Valley. Además, la competencia incentiva a las empresas a mejorar sus productos y servicios, como se puede observar en el mercado de los teléfonos inteligentes. La naturaleza compleja y espontánea de los mercados también garantiza la asignación eficiente de recursos, como se ilustra en la industria agrícola y el mercado de la vivienda. En general, las ideas de Hayek enfatizan la importancia de los mercados libres
para promover el crecimiento económico y la libertad individual. La libertad es una condición necesaria para la prosperidad y el florecimiento humano, y el camino de servidumbre comienza cuando sacrificamos la libertad por la falsa promesa de seguridad. China comunista, bajo el régimen de Mao Zedong, proporciona otro ejemplo convincente de cómo sacrificar la libertad individual por la seguridad puede llevar a consecuencias desastrosas. El gran salto adelante y la revolución cultural de Mao tenían como objetivo crear una sociedad perfectamente igualitaria, donde todos fueran provistos y nadie quedara atrás. Sin embargo, la implementación de estas políticas resultó en un enorme control estatal sobre la economía, la colectivización forzada de la agricultura y una implacable represión a la disidencia. El resultado fue una hambruna generalizada que se cobró la vida de millones de ciudadanos chinos y un estancamiento económico que duró décadas. Los esfuerzos del gobierno por proporcionar seguridad y equidad finalmente llevaron a la pérdida de la libertad individual y al sufrimiento del pueblo chino. Además, Hayek advierte sobre los peligros de la planificación centralizada y la creencia en la infalibilidad del gobierno. La Unión Soviética ofrece una clara ilustración de cómo un gobierno centralizado puede transformarse fácilmente en un régimen opresivo. Bajo el liderazgo de Joseph Stalin, la Unión Soviética emprendió una política de industrialización acelerada y colectivización de la agricultura, todo bajo control estatal. Este enfoque de arriba hacia abajo sofocó la innovación, desalentando la iniciativa y la empresa individual. Además, la ausencia de derechos de propiedad privada y el férreo control del gobierno sobre la economía no dejaron espacio para la competencia y los mecanismos de mercado para funcionar eficazmente. El resultado fue una economía estancada e ineficiente que oprimía a sus ciudadanos y finalmente colapsó bajo su propio peso. El argumento de Hayek se basa en el entendimiento de que la libertad individual permite el descubrimiento y la coordinación del conocimiento, lo que conduce al crecimiento económico y al florecimiento humano. Cuando las personas son libres de perseguir sus propios intereses y tomar sus propias decisiones, son mejores para asignar recursos de manera eficiente y responder a las circunstancias cambiantes. Por otro lado, cuando los gobiernos restringen la libertad en aras de la seguridad o la igualdad, socavan este proceso inevitablemente a la decadencia económica, la pobreza y la represión política. El caso de Corea del Norte, bajo el gobierno de la dinastía Kim, es un testimonio de este principio. La insistencia del régimen en tener un control completo sobre la vida de sus ciudadanos y en restringir la libertad económica ha dejado a Corea del Norte aislada, empobrecida y carente de derechos humanos básicos. En este capítulo, la idea principal que nos da Hayek es que la libertad es una condición necesaria para la prosperidad y el florecimiento humano. Sacrificar la libertad individual a cambio de la falsa promesa de seguridad nos lleva por el camino de la servidumbre, donde la prosperidad se erosiona y la tiranía se instaura. Los ejemplos de la Venezuela socialista, la China comunista, aunque hoy en día China sea el país más capitalista del mundo, la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte, entre otros, sirven como advertencias, ilustrando los peligros de la intromisión excesiva del gobierno y la importancia de la libertad individual para lograr una sociedad próspera. Las ideas de Hayek siguen resonando hoy en día a medida que luchamos con el equilibrio entre la seguridad y la libertad en un mundo que cambia rápidamente. Conclusiones y resumen final. Uno puede comenzar a incorporar los conceptos e ideas en su vida diaria para lograr una mejor comprensión de los peligros del colectivismo y la importancia de la libertad individual. Uno puede comenzar a incorporar los conceptos e ideas en su vida diaria para lograr una mejor comprensión de los peligros del colectivismo. Aquí te cuento algunas de las acciones de las que uno puede hacerse consciente día a día. 1. Abrazar el individualismo. Una conclusión crucial del libro es la importancia del individualismo en la promoción de la libertad personal y el progreso social. Para implementar esto en la vida diaria, las personas pueden hacer hincapié en la responsabilidad personal, la autosuficiencia
y la toma de decisiones. Deben esforzarse por tomar sus propias decisiones, al mismo tiempo que respetan la autonomía y las decisiones de los demás. 2. Para contrarrestar esto, las personas pueden apoyar los principios del libre mercado en su vida diaria. Esto incluye valorar el emprendimiento, la competencia y el intercambio voluntario. Al apoyar a las empresas locales, invertir de manera inteligente y comprender los principios económicos básicos, las personas pueden contribuir a la promoción de un sistema de libre mercado. 3. Educar y dialogar. Otra conclusión importante del libro es la importancia de comprender las ideas que dan forma a nuestra sociedad. Las personas pueden dedicarse al aprendizaje continuo y educarse sobre teorías políticas y económicas. Compartir este conocimiento con los demás, discutir ideas y participar en un diálogo civil puede ayudar a crear una sociedad más informada y diversa, evitando el surgimiento de creencias colectivistas. 4. Mantente alerta ante las acciones del gobierno. Hayek advierte sobre los peligros de la intromisión excesiva del gobierno y la erosión de las libertades individuales. Estar informado sobre las políticas gubernamentales, monitorear los desarrollos políticos y participar activamente en los procesos democráticos puede ayudar a las personas a salvaguardar su libertad. Esto incluye estar consciente de cualquier intrusión en las libertades personales y expresar preocupaciones a través de medios pacíficos, como contactar a los representantes electos o participar en protestas pacíficas. 5. Diversificar las fuentes de información. Para evitar caer en la trampa de la ideología colectivista, es esencial exponerse a perspectivas diversas. Las personas pueden buscar diversas fuentes de noticias, desafiar los sesgos de confirmación, leyendo opiniones contradictorias, y relacionarse con diferentes culturas y opiniones. Esto contribuirá a una comprensión más integral del mundo y reducirá el riesgo de sucumbir al atractivo del control centralizado. 6. Apoyar a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Hayek enfatiza el papel esencial de la sociedad civil en el mantenimiento de la libertad individual. Las personas pueden participar activamente y apoyar a las organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y organizaciones benéficas que trabajan para proteger las libertades individuales, promover el voluntariado y luchar contra el control excesivo del gobierno. Al ofrecer tiempo como voluntario, donar recursos o abogar por causas que se alineen con los valores personales, las personas pueden contribuir a preservar la libertad. 7. Comprender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, piedra angular de una sociedad libre, garantiza que todos estén sujetos al mismo conjunto de leyes y que esas leyes se apliquen de manera imparcial. Es crucial tener conocimientos sobre el sistema legal, promover su aplicación justa y equitativa y abogar por la independencia judicial. Al respetar y defender el Estado de Derecho, las personas pueden contribuir activamente a la preservación de las libertades individuales y prevenir el avance del poder arbitrario. La integración de las lecciones fundamentales de este libro en la vida cotidiana pasa por abrazar el individualismo, promover los principios del libre mercado, educarse a uno mismo y participar en el diálogo, monitorear con vigilancia las acciones del gobierno, diversificar las fuentes de información, apoyar a la sociedad civil y valorar el Estado de Derecho. Estas acciones son esenciales para proteger la libertad individual, prevenir el surgimiento del colectivismo y fomentar una sociedad que valore y preserve la libertad personal. Esto ha sido todo de mi parte en este audio resumen. Soy Dani de Brain Books y te invito a echarle un vistazo a nuestros otros audio resúmenes de libros y otras cosas más. Un saludo.